Seguimos en Contame con Ángel Ibáñez. Veníamos hablando de la situación de los cooperativistas, del trabajo en negro, informal, de los cooperativistas que no son cooperativistas porque no existe cooperativa, en realidad son empleados estatales irregulares, 6.250 pesos. Y obviamente 6.250 pesos aquellos que tienen este ingreso, otros ni siquiera tienen esto. ¿Cómo se vive, Ángel, en los barrios? Y dentro del marco de la solidaridad, digamos. La cantidad de chicos que nosotros tenemos que hoy están en una esquina limpiando vidrio y pidiendo y qué sé yo, hacía rato que no veíamos. Esta ciudad tenía alrededor de 70 personas en situación de calle antes que viniera este gobierno. Hoy no tenemos cifras porque no sabemos cuántos, pero son un montón. Y después la periferia está muy golpeada, digamos, porque el Estado no está, es un Estado ausente. Y ahí están las organizaciones sociales, digamos. Nos odian, digamos, está claro que este gobierno, digamos, este tipo de gobierno neoliberal, clasista, opresor, miserable, digamos, nos odia al pobre de manera... No, ni siquiera tienen el tupé de guardárselo, no lo demuestran, no le importa. Ahora, y así vive la ciudad, digamos. Entonces vos tenés toda la periferia explotada. Y vos decís, nosotros tenemos 20 comedores, ¿no? Es decir, más de 120 personas comiendo comedores, 3 comidas diarias. Y vos decís, es mucho. O sea, sí, está todo dice, bien. ¿no lo ven? Es mucho. Y no nosotros. Hay un montón de organizaciones sociales laburando. Hay 24 por lo menos en esta ciudad. Por lo menos, porque todavía no hemos llegado a contar a todas. Sí, pero que si no estuvieran esas organizaciones sería una catástrofe. Es terrible. No te da una idea. De pibitos que vienen y te dicen que tienen hambre. Y vos decís, ¿y qué va a hacer? Nosotros tenemos local en 143. Viste que 2x3 le pegan, te tiran piedra o nos tapan a Néstor. Y siempre nos rompen un poco a nosotros ahí los que estaban en la esquina, que son del mismo gobierno que este, ¿no? Sí. De Garro. Y también le cascotearon la casa a la que fue candidata a concejal nuestra, que es Graciela Rey, y la siguieron. Lo mismo, digamos, que está en el gobierno. Sí. ¿Y qué es lo que les molesta a la organización? Que los pobres estén organizados. Que los pobres se organicen y discutan política les molesta. Porque exijan. No puede ser que los pobres crean que tienen derecho. Claro. Esa es la discusión real, digamos. Sí. Es lo que vos ves, digamos. Cuando dicen... cuando ellos planteaban la discusión, creo que no me acuerdo cuál era el que planteaba, dice, con sueldos medios y mediocres pueden comprarse, se creían que se podían comprar un plama o creían que podían viajar. Claro. Es eso. González Fraga. González Fraga. Eso es su pensamiento, digamos. Esa es la base de su pensamiento. Sí, ahora, ese pensamiento de González Fraga y otros dirigentes. Sí. Ahora, también ese pensamiento uno lo ve en gente de clase media, media baja. Digo, ¿qué nos pasa ahí? Y yo creo que el desarrollo cultural, el sistema capitalista, digamos, este modelo neoliberal, ha trabajado mucho los medios de comunicación. Antes lo trabajaban con la iglesia en la época del feudalismo, ¿no? Claro. En la época del feudalismo era... La base del poder son 3, ¿no? Decís... la dignidad de la pobreza, ¿no? Eso de vivir sin nada. Lo económico, claro. La base ideológica, digamos, que sostiene esa base de discusión económica, y por el otro lado las armas, digamos, vamos a ser honestos, los tipos se manejan así, son cuadrados, se llenan de guita y no les importa nada. Y después hoy tiene los medios de comunicación. Carter fue el que empezó a generar estos monopolios, oligopólicos en los países tercermundistas, digamos, para poder avanzar en la política neoliberal y robar nuestra riqueza. Fíjate lo que está pasando en Bolivia, digamos, un país que había crecido enormemente con un indio, ¿no? Había crecido enormemente, generan un golpe de Estado con la construcción del odio y con una Biblia, digamos. Si hoy viviera Jesucristo,
Estos Sí. tipos los prenden fuego en Plaza Moreno. Ángel, ¿qué te pasa cuando escuchás cuando hay una protesta, un piquete de gente que tiene hambre? Y si Sí, tiene hambre, le falta todo lo demás. Le falta salud, le falta educación, le falta sí. un hogar digno. Y pasa algún automovilista, lo vemos siempre, y los medios de comunicación diciendo, no me dejan ir a trabajar, vayan a trabajar. Sí, ojalá pudiéramos trabajar. El tema de lo que no entienden por ahí algunos ciudadanos es que el trabajo no es que vos lo tenés porque te lo regalaron. Digamos, tiene que ver con esto, viste que hablan de la meritocracia, Claro, ¿no? sí, La yo hice discusión esfuerzo, nací en un es la hogar pobre. meritocracia, Sí. ¿viste? Pero hay algunos que están 25 pasos adelante del otro, digamos. Es más mérito un pobre, digamos, que esté sentado acá hoy discutiendo política, que, digamos, tiene más mérito, digamos, que aquel con cula de oro que pudo ir a todas las universidades y a escuelas privadas y lo pudieron formar de otra Sí, manera. ya que el que tiene la panza llena tiene Claro, algunos pasos adelante. tiene pasos adelante, Sí, lógico. digamos, que hay un estudio de eso, de cuando hablan de méritos, entonces empiezan a preguntar quiénes viven en esta condición, quiénes Claro, viven de ¿quién otra, tiene agua y van potable, dando no? pasos. Cloacas, una Claro. pieza, una cama. Y el tema es ese, digamos, el Estado tiene que estar presente para ese desarrollo productivo que necesitamos. Si vos abrís las importaciones y destruís el sistema productivo en la Argentina, está claro, digamos, que trabajo no va a haber. Sí, cada vez menos. Es así, y cuando, digamos, entonces y ahora no en es este un contexto, problema de mérito nuestro, es un problema, sí, si no se dan las es una definición condiciones. política, digamos. Hablando de definiciones políticas, terminamos una etapa, Sí. 4 años de macrismo en la nación, de Vidal en la provincia de Buenos Aires. Y también aparece este debate, ¿no? Que el kirchnerismo regalaba planes sociales, Sí. subsidios, que subsidiaban todo. ¿Cómo ves este debate? Y la sociedad después se fue a pique en estos 4 años. Nosotros tenemos 2 dígitos de desocupación, 38% de pobreza, una deuda de 150.000 millones de dólares aproximadamente. La provincia de Buenos Aires está devastada. O sea, ¿qué vemos nosotros? Miseria vemos. Pero ya lo sabíamos. O sea, cuando vienen estos tipos, vienen a robarse todo. O sea, el tema es, ellos son los que tienen los Panama Papers, los bancos afuera. Ellos lo que vinieron a hacer es lo mismo que hicieron en la época del menemismo, lo que hicieron en la dictadura militar, digamos, avanzar sobre la política económica financiera en contra del desarrollo industrial de la Argentina, digamos. Esto de que decíamos, la gente tiene, los argentinos tenemos una historia inmediata que la recordamos. Y bueno, todo esto que se perdió en estos 4 años se empieza como a cuestionar y se reivindica aquello que pasó durante el kirchnerismo. ¿Crees que Alberto es la figura que puede...? Yo creo que la figura es la unidad. Claro, no es una persona. Sí, está más allá de Alberto, me parece. Que Alberto me parece que es el tipo... Hay que sacarse el sombrero con Cristina, ¿no? Es decir, Cristina es uno de los cuadros políticos más importantes que ha tenido la Argentina después de Perón, Evita. O sea, es enorme, ¿no? Bueno, Néstor, es enorme en términos políticos, ideológicos, como estratega político. Lo vamos a extrañar porque la putean, pero vamos a extrañar cuadros de eso porque no todo el tiempo sale en el mundo cuadros de este nivel, ¿no? Los Fidel no salen todos los días, los Gaddafi no salen todos los días, qué sé yo. Vamos por la derecha, los Churchill no salen todos los días, Sí, claro. ¿sí? O sea, los de ellos tampoco. Claro, digamos. lógico. Acá Los de verdad. Los de verdad, acá tenías a Macri que no sabía ni siquiera leer peor que yo, digamos. Ni siquiera puede razonar, digamos, viste que se va para un lado, va para el otro cuando habla, no sabes qué es lo que está diciendo. Bueno, uno entiende que lo hace adrede, ¿no? Porque boludo no es, pero más allá de eso, digamos. A mí me parece que es más allá de eso, lo que se encontró es la necesidad de juntarse porque lo que estaba en juego era realmente la patria. Me parece que el hombre
pasa a ser, digamos, el hombre es una manera de decir, ¿no? Digamos, el sujeto pasa a ser la unidad. La unidad es la base fundamental de la transformación que se puede generar. Sin Ángel, unidad va a ser muy difícil. Y ahí nosotros tenemos que jugar todos los eslabones de ese proceso de unidad. Tenemos que jugar bien, digamos, o sea, un papel fundamental a la hora del sostenimiento de esa unidad, de estar más allá de lo individual, lo personal. Esto cuando se plantea lo colectivo, de pensar en lo colectivo, no es pensar en la patria realmente, es decir, tenemos una salida, está claro, podemos salir. Tenemos un presidente como Alberto que me parece que es justo el hombre que necesitamos para esta etapa, digamos, porque es un tipo con muchísima capacidad para poderlo desarrollar. Es un negociador, es un tipo que puede hablar y sentarse y después con tipos con muchísimo carácter. ¿Tenés algún sueño, alguna expectativa? Yo tengo el sueño de que mis hijas no vivan lo que yo viví. Ese es mi sueño, nada más. Y lamentablemente en estos 4 años mis hijas vivieron situaciones complejas como las que vivimos nosotros cuando éramos chicos. Y te da bronca, porque sí, tantos años de pelea para que estos tipos en 4 años vengan y te lo destruyan todo. Porque uno plantea las derechas, en realidad, cuando vos hablas de las derechas europeas, ¿no? o la derecha norteamericana, son derechas en el marco del desarrollo productivo de su sociedad. Claro. Hasta cuando vamos a hablar y hablamos del totalitarismo europeo, hablamos del desarrollo industrial, digamos. Dice, ellos se cierran así y después te quedan a tiro, ¿no? Eso es así. Estos no, estos son malos hacia adentro, asesinos. No nos olvidemos de cómo empezaron, digamos. Pero hacia su pueblo. Estos no les gusta. Ellos creen ser dueños de un país que no les gusta vivir. Es una cosa de locos, ¿viste? Ellos les gustaría vivir en París, pero viven acá y se creen que son dueños del país y quieren hacer lo que quieran. Pero lo que hacen es en contra de hasta su desarrollo teóricamente ideológico, digamos. Si vos te planteás de derecha y totalitarista, tenés que ser industrialista, si no estás loco. Acá no, son cipayos y son financistas, generan política financiera al toque, cierran la industria y abren las importaciones. De manual son. Hicieron siempre lo mismo. Y destruyen el aparato productivo al toque, dejan cientos y cientos de miles de familias sin trabajo. Ayer se metieron en la fábrica ahí en Bernal, la policía a reprimir, todavía siendo Vidal y Ritondo jefe de seguridad, y un desastre. Se metieron como si fueran los trabajadores en la fábrica, 209 creo, echados. Y se metieron como si los trabajadores fueran, no sé, asesinos seriales. Son trabajadores, son héroes de nuestro pueblo, porque esa gente, esos trabajadores, han dignificado la Argentina siempre. Siempre. Cuando la Argentina creció es porque crece, porque existen los trabajadores haciendo crecer la Argentina. Cuando la destruyeron vinieron estos, los empresarios, o con las botas, digamos, en dictadura militar, siempre o reprimieron siempre los mismos. Son la misma familia, ¿eh? Los Peña Brown, 1000 y pico de personas murieron en sus campos, ¿eh? Ellos vienen matando gente de 1914, desde los levantamientos de la Patagonia trágica. O sea, son los mismos de siempre, ¿eh? Ángel, tenemos que ir cerrando. Bueno. Vamos a hablar seguramente el año que viene y ojalá tengamos mejores expectativas. Bueno, va a ser difícil. Va a ser difícil. Va a ser difícil, pero hay buenas expectativas. Va a ser difícil, hay buenas expectativas. Nosotros creemos que la provincia y la Argentina va a volver a estar de pie. Depende de todos, digamos, del granito de arena que podamos poner. Y después también depende de las discusiones políticas que nosotros generemos en términos reales, con gente como esta que gobierna en esta ciudad, que son capaces de
porque están en desacuerdo con un documento o un comunicado de prensa, dejan sin trabajo a 159 personas que ganan 6.250 pesos. Con ellos también nos tenemos que sentar a discutir, pero a discutir en serio, decirle, esto no se puede hacer más, querido. Esto no se puede hacer más, no, estás viviendo en otra realidad, en otro país, esto no es lo que nosotros queremos, no es el país que soñamos, ni tampoco es la ciudad que él planteó cuando dijo, no me importa tu partido, trabajemos juntos por la ciudad. Ángel, nos reencontramos seguramente el año que viene, ¿sí? Ojalá, sí, ojalá sea así. Muchas gracias por venir. Gracias a vos por invitarme y muy contento de estar acá. Gracias. Y nosotros nos reencontramos el próximo miércoles a las 4 de la tarde en Contame, el programa de entrevistas del canal de la Universidad Nacional de La Plata. Chau, chau.